Habla Mauricio López Bonilla frente al juez Miguel Ángel Gálvez y arremete contra Juan Carlos Monzón. El exministro de Gobernación puso en tela de duda la declaración del exsecretario privado de Roxana Valdetti y dice que quiere llegar a la verdad verdadera. Ese es el tema de la noche. A continuación, un fragmento de la declaración de López Bonilla, que dice estar convencido de buscar la SF, verdad verdadera. Si seguimos la doctrina del modo, tiempo, lugar, ¿sí?, ¿cómo hacemos para rastrear el qué, cuándo, cómo? Pudo haber ocurrido lo que aquí dice en un semestre, en 4.416 horas. ¿En qué momento? Es absolutamente imposible. ¿A usted qué le interesa, señor juez? Estoy seguro que le interesa la verdad, porque es la base de la verdad verdadera, no la verdad del MP, la verdad de los imputados, la verdad de los abogados, la verdad de la prensa, la verdad de los partidos políticos, la verdad de cualquier o de los grupos fácticos que un día se ponen de un lado y el otro día están de otro. Es la verdad verdadera la que a usted le interesa. Yo, honestamente, señor juez, creo que no existen suficientes elementos de convicción como para que se me indique. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de viernes, una semana, caracterizada por este caso de cooptación del Estado. Escuchábamos las declaraciones del exministro Mauricio López Bonilla, en donde, declaró ante el juez Miguel Ángel Gálvez en la sala de vistas de la Corte Suprema de Justicia y dice: señor juez, a usted lo que le interesa saber es la verdad verdadera. Vamos a profundizar en las declaraciones del exministro. ¿Qué dijo, qué no dijo, a quién pudo haber delatado en algún momento? Eso vamos a profundizar en los próximos minutos. Ya lo sabe, puede participar con la etiqueta SF, verdad verdadera. Damos la bienvenida a nuestros analistas Javier Monterroso y Estuardo Zapeta. Desde el punto de vista legal, ¿cómo te ha parecido esta semana con todas estas audiencias que se han realizado día tras día? Algunos sindicados deciden hablar, otros prefieren guardar silencio. Bueno, yo creo que esta semana ha sido de verdad sorprendente, no solo en las declaraciones de los sindicatos, sino también en la lectura de las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Recordemos que la semana comienza con una acusación contra la fiscal general de que se reunió con Juan Carlos Monzón y tuvo unos compromisos con él en esa reunión. A partir de entonces empieza una guerra contra la fiscal general en diversos medios de comunicación, pero todo viene del caso de las declaraciones de Juan Carlos Monzón, en los casos La Línea, Cooperacha, cooptación del Estado, etcétera. Y uno tras uno los sindicatos han venido a cuestionar las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón. Es que hasta ahora es el momento de hacerlo, precisamente antes de que el juez decida si lo liga a proceso o no. Y déjame decirte que hay algunas declaraciones que he escuchado que sí ponen en entredicho lo que ha dicho Juan Carlos Monzón. Por ejemplo, en el caso de Edín Barrientos, el cooperativista que compró las acciones de Corporación de Noticias. Juan Carlos Monzón dice que parte del pago que se le dio a los cooperativistas por parte de Roxana era una salida fiscal a un problema que tenían, una condonación de una deuda tributaria que dio el presidente. Pero Edín Barrientos dice que esa condonación de deuda la solicitó una de las familias más poderosas del país, que era la principal dueña de Corporación de Noticias hace muchos años, que es la familia Bosch Gutiérrez. Y Gonzalo Marroquín hoy en el diario El Periódico sale diciendo que efectivamente esa deuda tributaria venía de hace muchos años y que la familia Bosch Gutiérrez fue la que le solicitó a Otto Pérez Molina la cancelación de esa deuda. Entonces queda, digamos, un poco en entredicho que sea parte del pago por parte de Roxana Valdetti. Son algunas de las aristas que están comenzando a salir luego de que se escucha a los sindicatos en las audiencias de cooptación del Estado. Estuardo, en el tema del ministro López Bonilla, él participa de lo que se ha denominado la cooperacha, esta compra de un helicóptero, ¿no? Y escuchamos al ministro, el ministro dio detalles de su currículum, de su hoja de vida, rechazó señalamientos, pero específicamente a ese caso no se refirió López Bonilla. A mí me sorprendió porque yo creía que López Bonilla tenía una mejor forma de argumentación, por lo menos una argumentación un poquito más fuerte, más lógica. Ese es la fama que
precedía, si es que había alguna fama desde joven, ¿verdad? De su capacidad de oratoria. Y aquí jugó con un argumento que es uno de los argumentos más cantinflescos posibles, ¿verdad? De hecho, un excomisionado de la CICIG también jugó con el mismo argumento cuando ya no tenía nada que decir y habló de las verdades interinas. Ahora las verdades interinas se convirtieron en las verdades de A, B, C y D, y entonces, lógico, argumento de hombre de paja, construyo un hombre de paja de todos los otros argumentos, los destruyo y entonces mi argumento es el que sobresale y mi argumento dice que esa es la verdad verdadera, lo cual es una redundancia. La verdad que importa, la verdad definitiva. Por supuesto, claro. Pero vamos a ver, por favor, la Biblia, saquen su Biblia, por favor. Vamos a sacar la Biblia, pero al regreso las declaraciones de Juan Carlos Monzón. Corte, vamos a leer qué dice esa declaración de Juan Carlos Monzón respecto al tema de la cooperacha. Regresamos, ya lo sabe, participe con la etiqueta SF Verdad Verdadera. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro y bueno, las declaraciones que acapararon los reflectores esta jornada fueron las del exministro Mauricio López Bonilla. En una de las declaraciones él reconoce que no existía, nunca hubo una buena relación entre él y la ex vicepresidenta Roxana Valdetti. Escuchemos. Pueden preguntar también cuántas veces por sí solo apareció en el escenario sin conocimiento mío, sin ningún tipo de coordinación, hablando por sí mismo o hablando por terceros. Y pueden contar cuántas veces le pedí que se retirara del Ministerio de Gobernación porque no tenía nada que hacer ahí, señor juez. El desafío de ser ministro es muy grande, pero no hay ninguna asociación ilícita. Lo recibí en varias ocasiones para discutir cosas y en varias ocasiones también tuve dudas sobre lo que me estaba diciendo. Tantas dudas tuve, y precisamente lo quiero decir de esta manera con todo respeto, pero las personas que estuvieron con nosotros en el gabinete, en el gobierno, saben perfectamente que entre la señora ex vicepresidenta y yo nunca hubo una muy buena relación. Sí. Pero la verdad es que tampoco me pidió nunca nada. Y la verdad es que Juan Carlos Monzón sí vino muchas veces en nombre de ella a hablarme. Y cuando tuve duda, lo que hice fue salirme para hacer una llamada telefónica y preguntarle primero sobre el objeto. Cuando me dijo no sé nada de eso, le dije aquí está este señor diciendo, y me dijo mándamelo para acá, ¿sí? No tiene nada que hacer ahí. Realmente, señor juez, creo que aquí tenemos un monstruito que cobró vida propia, que aprovechó muy bien, supo perfectamente cómo hablar en nombre de muchísimas personas. Eran las declaraciones del exministro Mauricio López Bonilla. Él dice que en algunos momentos de forma institucional se reunió con Juan Carlos Monzón. Reconoce que no tenía una buena relación con la vicepresidenta Roxana Valdetti, pero que tampoco le pidió nada. Esas son las palabras del exministro Estuardo, que como repetíamos en el bloque anterior, no se refirió en nada a la compra de este regalo de lujo para Otto Pérez Molina. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que Mauricio López Bonilla no solamente está por este caso. Mauricio López Bonilla tiene 9 casos bajo investigación. O sea, este es uno. De tantos. De tantos, y no sé si habrá nuevos casos. En este caso inicia en pues el conocimiento que tenemos del caso es que hay un incremento en el valor de los regalos. Y página 58 de la Biblia, este libro, todo esto lo pueden bajar en mi sitio, en www.libertopolis.com, en descargas, ahí bajan ustedes. Pero página 58, línea 4, van a comprar un Jaguar originalmente. Ese era un carro marca Jaguar. Para Otto Pérez Molina. 69 para Otto Pérez Molina para el cumpleaños, porque ya compraron la moto, la Harley Davidson, ¿verdad? Y en eso había que superarse cada año con el regalo. Cada año había que superar el valor del regalo. Y entonces la forma de financiar estos regalos era pedirle a los diferentes ministros que dieran entonces Roxana me dijo, comenzá a hacer una cooperacha.
Y esa fue la primera vez que me recomendó eso. Y después lo agarraron como... tal vez una de las cosas que no se sabe de esa cooperacha es que el mismo Juan Carlos confiesa que a los cooperacheros, yo no sé cómo llamarle a una persona que participa en una cooperacha, pero sería cooperachero, ¿verdad? Él dijo, jefa, yo también quiero participar en el regalo. Ahí me ponen la lista de los que dieron el regalo. Pero ahí sí que el ladrón, listo, ¿verdad? Fue y digamos, en lugar de pedirle $50,000 a alguien, le pidió $70,000. En lugar de pedirles 100,000 a alguien, le pidió 125,000. Y esas obras que iban, las sumaba. Él hizo su propia cooperacha para su aporte al regalo. Y al final fueron como 200 o 300,000 que él subió. Y luego entra el yate. El yate es el Soda 2, porque el Soda 1 ya existe. Soda son las iniciales de cada uno de los hijos, de los nietos de Pérez. A mí me llama la atención que sí dice que recibe a Juan Carlos Monzón, que le llegó a hablar de varias cosas que no, al parecer, como lo menciona el exministro, no le parecían correctas, pero en ningún momento denuncia que este señor llegaba en representación de Roxana Valdetti a ofrecer o a negociar no sé qué tipo de cosas. ¿Por qué no se denunció entonces en su momento ese tipo de reuniones, ese tipo de ofrecimientos? Es el mismo caso que la fiscal general, que también dice que recibió a a Juan Carlos Monzón. Si Juan Carlos Monzón llega con un funcionario público, sea ministro de Gobernación, sea fiscal general, a pedir algo ilegal, tienen obligación de denuncia, es un delito en el Código Penal. El funcionario público que tenga conocimiento de la comisión de un delito debe denunciarlo a la autoridad, y si no lo hacen, incurre en este tipo de conductas. Entonces, el solo hecho de Mauricio López Bonilla de decir que lo recibió y que llamaba a Valdetti para preguntar si era cierto lo que estaba pidiendo Juan Carlos Monzón, y se, digamos, deduce que podría ser algo ilegal. Pero además, recordemos que Mauricio López Bonilla dijo la semana pasada que se va a llevar los secretos a la tumba. Y parece que eso era lo que pasaba en el gobierno del Patriota, que nadie contaba. Todos sabían que los otros estaban metidos en negocios y nadie decía. ¿Cómo llegar a la verdad verdadera, según dice López Bonilla, si se va a llevar los secretos a la tumba? Ahí depende de qué otras pruebas tenga el Ministerio Público, además de la declaración de Monzón. Porque lo que no sabemos es precisamente qué le dijo Juan Carlos Monzón a López Bonilla, qué le dijo López Bonilla a él, y igual con todos los que estuvieron en la cooperacha y en todos los demás casos. El problema aquí es que el Ministerio Público tiene que presentar más pruebas documentales, que espero yo que estén en el expediente, ¿verdad?, para poder sostener el caso. Y confirmar en ese quinto día momento, que venimos diciendo, quinto día que venimos diciendo que hace falta un actor pero fundamental en y ese es Víctor Hugo. Víctor Hugo Hernández. Víctor Hugo Hernández. Vamos a hablar de él al regreso. Ya lo sabe, la etiqueta SF Verdad Verdadera. Volvemos.